Comunidad SIWACA. Les presentamos la última edición de videos docentes UACA del año 2020 para la campaña Conociendo, Prevenimos, en donde nos acompaña la profesional Alejandra Segura Guava, especialista en autismo con amplia formación y múltiples estudios en el campo, educadora de enseñanza especial en el Ministerio de Educación Pública, máster en psicopedagogía, directora y propietaria de un centro de diagnóstico e intervención de alteraciones conductuales, cognitivas, sociales, motrices, de lenguaje y sensoriales, con enfoque neuropsicopedagógico, quien en esta ocasión nos comentará acerca del trastorno del espectro autista. Sean bienvenidas y bienvenidos. Al hablar de autismo es importante ubicarnos en el DSM-5 para ver la parte clínica. El DSM-5 incluye el trastorno del espectro autista en los trastornos del neurodesarrollo, en comparación con el DSM-4 que lo aleja de la conceptualización de los trastornos generalizados del desarrollo. Esto quiere decir que cuando hablamos de autismo o TEA, como es ahora su nomenclatura, trastorno del espectro autista, vamos a ver un amplio abanico de fenotipos que nos van a definir el por qué una persona está dentro del trastorno del espectro autista por dos grandes aristas. Esto quiere decir que vamos a tener una variabilidad en las características de todos los sujetos diagnosticados con trastornos del espectro autista. Y no es que aunque tenga la misma edad, con el mismo grado de profundidad, van a ser iguales. Cada sujeto va a tener sus características propias, pero ambos comparten las dos aristas básicas para estar dentro del trastorno del espectro autista. Estas características son dos aristas principales: comunicación e interacción social, conductas e intereses restringidos. ¿Qué nos hablan estas dos variables? Bueno, la parte de comunicación e interacción social nos va a definir que hay una deficiencia en la reciprocidad socioemocional. La forma en cómo yo tengo la socialización con personas, ya sea pares o diferentes contextos, van a tener una alteración, y esto va a hacer que mi reciprocidad socioemocional se vea afectada cuando soy diagnosticada con trastorno del espectro autista. Variables de estas pueden ser que se les dificulte la comprensión de todas aquellas características no verbales, el comprender lo que verbalmente no se dice. Además, una de sus características es que van a tener un déficit en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de relaciones. Son personas que se les va a dificultar muchísimo más tener un entorno con pares o dentro de contextos socialmente más aceptable, debido a que tienen un déficit tanto en el desarrollo como en el mantenimiento y en la comprensión de las relaciones. Cuando hablamos de la parte específica de patrones restrictivos y repetitivos de comportamientos, intereses o actividades, ahí podemos ver sujetos que tienen movimientos o manierismos que los utilizan o cuando están ansiosos o emocionados. También una caracterización importante en el uso de ciertos objetos con los que se van a mantener, y también en el habla podemos ver una entonación y un ritmo diferente. Además, dentro de esto mismo, podemos ver sujetos con una monotonía específica. En su mayoría presentan poca flexibilidad mental, lo que hace que se desarrollen conductas disruptivas no apropiadas para los contornos, patrones ritualizados, algunas características específicas para hacer siempre las cosas de la misma manera e intereses restrictivos. Es importante detallar que no todas las personas con TEA van a ser portadoras de todas estas características. Algunas van a tener unas características, otras, y es por eso que hablamos que es un fenotipo, porque va a variar de sujeto en sujeto. Además, estos sujetos también pueden presentar hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales o intereses inusuales por estos aspectos, como que
Bueno, indiferencia al dolor, a la temperatura, una respuesta adversa a sonidos o texturas específicas. Algunos tienden a oler o tocar excesivamente ciertos objetos y algunos tienen fijaciones visuales con ciertas luces o con movimientos. No todos, pero hay algunos que presentan hipo o hiperreactividad a estímulos sensoriales o más bien el interés inusual por estos aspectos. El diagnóstico lo puede dar un especialista en medicina que va a tomar el DSM para poder emitir el diagnóstico de trastorno del espectro autista, o bien los especialistas que estamos certificados para la aplicación de las pruebas EI22 o DARI-DEV. Es una prueba para el sujeto, una entrevista para la familia o el cuidador, y ellos nos van a decir si estamos dentro del trastorno del espectro autista o no. Cualquiera de los dos profesionales puede dar un criterio del diagnóstico y lo importante es recordar que para hablar de autismo ahora vamos a definirlo en grados. Grado 1, grado 2, grado 3. Grado 1 es la sintomatología más leve de estas características que les comenté. Grado 2, su profundidad es moderada, no limita tanto al sujeto, y grado 3 ya tiene una limitación más específica ante los diferentes entornos, lo que va a resultar con una profundidad más severa. Entonces el grado 1, por ende, va a ser el nivel más básico o más leve de autismo, y grado 3 va a ser el nivel más profundo de autismo. Sin embargo, el diagnóstico y la intervención temprana del trastorno del espectro autista va a marcar la diferencia en el proceso social, emocional, cognitivo y sensorial, también de la comunicación, de cualquier persona que sea diagnosticada con trastorno del espectro autista. Una intervención terapéutica adecuada, con un seguimiento clínico para aquellos sujetos que requieren la medicación, va a marcar la diferencia en el trastorno del espectro autista y sus posibilidades para que cada vez más estos sujetos puedan desenvolverse mejor en la sociedad y que así podamos comprender mejor que el trastorno del espectro autista no es una enfermedad, es solo una condición y juntos podemos trabajarla.